Hola, buenos días. Os presento un nuevo aparato que tenemos en Sofran Tecnologías. Es un equipo único en el mundo, está fabricado por la empresa Felix Instruments, una empresa americana. Nosotros lo distribuimos aquí en Europa. Es un equipo muy ligero, portátil, que te permite medir al mismo tiempo etileno, CO2, o sea, dióxido de carbono y oxígeno. El etileno podemos medir entre un rango entre 0,200 ppm, de forma muy precisa. Dióxido de carbono y oxígeno, la lectura que nos da es de 0 a 100%. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, ya veis que es muy ligerito, una pantallita pequeñita con una serie de menús. Aquí van alojadas las pilas. Las pilas que son de este tipo, es una batería de ion litio. Son unas baterías que son recargables. Y lo que es muy importante es que el equipo nunca se quede con baterías descargadas, ¿vale? Porque siempre internamente tiene un pequeño mantenimiento del sensor electroquímico que mide el etileno y necesita que estén cargadas. Aquí en esta parte tenemos la entrada de gas de lo que estemos midiendo, de la muestra que estemos midiendo, la salida del gas, pues hay una recirculación, bueno, ya lo explicaremos después, hacemos una calibración, etc. Luego tenemos la entrada, una conexión USB para conectar con el ordenador, y una tarjeta SD que también puede comunicar vía radio con el ordenador, y entonces podemos descargar los datos o podemos ver los gráficos, etc. Resumiendo, es un equipo que mide, tiene 3 sensores internamente, tiene 2 sensores electroquímicos, uno para el etileno y otro para el oxígeno, y después un sensor de infrarrojos para el dióxido de carbono. También se le puede acoplar un trípode. Formas de trabajar con el aparato. Bueno, pues tenemos el aparato y tenemos una muestra por ejemplo, como esta, de un paquete de frutas. ¿Para qué nos va a servir el aparato? Nos va a servir el aparato para medir cuáles son los gases que están presentes en un almacenamiento de fruta o verdura, de este tipo de productos, o también en paquetes de alimentos que tienen atmósfera modificada, pues, para conservar estos alimentos. Entonces nos van a permitir hacer un seguimiento de si están bien o no están bien. Y de esta forma, pues ver si van a madurar demasiado rápido o demasiado. Colocamos el tubito a la entrada del aire del aparato, conectamos también por otro lado un filtro y una aguja que vamos a pinchar en el envase. Lo importante es que lo dejemos siempre que vaya calentando a temperatura ambiente. Las medidas deben realizarse a una temperatura siempre constante, así como la calibración debe realizarse también a la misma temperatura. Los filtros que vamos a utilizar son 2 tipos de filtro. Este filtro es el llamado PolarCEP, es un sistema patentado por la empresa americana que nos permite eliminar aquellos gases, aquellos volátiles orgánicos que puedan confundirse con el etileno. Pues es una forma de que ellos se queden retenidos en esta pequeña cápsula en la que pondremos agua destilada, y de esta forma pues solo pasará para adentro el etileno, que es lo que vamos a medir. Este es otro tipo de filtro diferente al que hemos enseñado antes. En este no tenemos la presencia de agua, entonces lo podemos inclinar y podemos medir en cualquier posición. Este lo podemos utilizar en aquellos casos en que no tengamos otros compuestos volátiles que puedan interferir en el etileno. Que hay 2 formas fundamentales para medir con el instrumento, que es de forma continua, de forma que el gas va entrando y va saliendo continuamente, y de forma de disparo, que es apretando el botoncito este de aquí cuando querramos tomar la lectura. Si utilizamos el PolarCEP o la trampa de volátiles orgánicos, siempre es súper importante que lo hagamos en esta posición, porque si lo giramos hacia arriba, este agua nos puede entrar dentro del circuito, ¿de acuerdo? Entonces siempre tendremos que medir en esta posición. La calibración hay que hacerla para cada uno de los sensores, consta de 2 partes, la calibración del cero y la calibración del span, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el etileno, ¿cómo tenemos que calibrar el cero? Pues tenemos que ponerle un gas el cual no contenga nada de etileno. Puede ser un gas nitrógeno, por ejemplo, que también nos servirá para el cero del oxígeno y para el cero del dióxido de carbono. O bien, también para el etileno podemos utilizar una capsulita como esta, contiene permanganato de potasio, que lo que hace es absorber todos los compuestos orgánicos volátiles como el etileno, todos, y entonces el aire que entra dentro iría también limpio de etileno, entonces podemos hacer el cero. De todas formas, yo os recomiendo utilizar mejor, es un gas nitrógeno, es lo más barato
y os sirve para todo. Sobre todo cuando utilicéis un gas nitrógeno, que lo tendréis en una botella con una presión alta, tenéis que utilizar un regulador de presión y evitar meter el aire dentro del aparato con presión. Tenéis que utilizar un tipo de conexión al aparato en la cual tengáis una T como esta, ¿vale? Una T como esta en la cual el aire entraría por aquí, el exceso de gas de presión saldría por aquí, ¿vale? Y de esta manera no habría una excesiva presión dentro del tubo y por tanto entraría dentro del instrumento. Para calibrar concentraciones conocidas de etileno, pues vais a necesitar una botella con una concentración conocida de etileno para darle ya el span, ¿vale? El otro punto de la recta de la calibración. Lo mismo con el dióxido de carbono y lo mismo con el oxígeno. Entonces vamos a poner en marcha el aparato y vamos a poner en modo medida. Vamos a pinchar, ¿de acuerdo? Ya hemos pinchado y ahora vamos a medir qué es lo que está pasando. De momento el CO2 nos está aumentando muchísimo, estamos a 0,10%, ya estamos en 47% de CO2, el oxígeno pues parece que se mantiene bastante igual y a ver, de etileno de momento no estamos... Muchas gracias amigos por vuestra atención, espero que os haya sido útil y que pues podáis utilizar este aparato y os pueda servir para mejorar vuestro manejo de la conservación de los alimentos.